Muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre inflación, uno de los temas más relevantes para cualquier economía, dado que incide sobre el bienestar personal, familiar y del país como un todo. Es importante decir que en cuanto a inflación, los países de América Latina han venido en los últimos años poniendo este tema entre los más importantes de las políticas económicas. Y es así como podemos ver que en el periodo 2000-2008 los problemas inflacionarios de América Latina, incluido Costa Rica y Honduras, han sido menores que los problemas o los datos inflacionarios que se presentaron antes de 1980. Antes de 1980 hubo una serie de países que alcanzaron inflaciones incluso por encima de 13.000%, como el caso de Nicaragua, y en el otro país que enfrentó una inflación altísima fue Bolivia. De manera que las autoridades económicas han venido trabajando en los últimos años en aras de lograr una inflación, primero baja, pero además que sea estable. ¿Por qué? ¿Por qué es relevante una inflación baja y estable? Bueno, casualmente porque eso permite que los agentes económicos, las personas, las familias, las empresas, el gobierno y el mismo resto del mundo puedan realizar las transacciones de ahorro, inversión, consumo en una forma más exenta de incertidumbre. Es importante decir que la inflación es uno de los elementos fundamentales de la estabilidad macroeconómica y particularmente se enmarca en el tema de la estabilidad interna. Además del crecimiento económico, la inflación constituye una de las máximas que un país debe buscar. La inflación influye, como decíamos, en la capacidad de poder adquisitivo de las personas, pero además también afecta la distribución del ingreso, esa cantidad de riqueza que debe distribuirse de la mejor manera posible en los diferentes sectores de la economía. Otro sector que es relevante es el equilibrio externo, que junto con el equilibrio interno constituye la estabilidad macroeconómica. ¿Y cómo inciden las autoridades de los países en la estabilidad macroeconómica, tanto interna como externa? Bueno, con las políticas económicas. ¿Cuáles políticas? La monetaria, la fiscal, la comercial, la cambiaria y la financiera. En este caso particular, cuando hablamos de inflación, pues la política que más incidencia tiene es la monetaria, pero además el tipo de cambio tiene que ver mucho con la inflación que en un país se alcance. Por ejemplo, si tenemos un tipo de cambio fijo, los resultados de la política monetaria en términos de atacar la inflación son muy diferentes que cuando se tiene un esquema más flexible, como el caso de Costa Rica en este momento. Es decir, cuando se tiene un esquema flexible, la capacidad de las autoridades de influir o de utilizar los instrumentos a disposición para lograr una inflación más baja y estable se fortalece. Entonces, podemos decir que los bancos centrales tienen esa responsabilidad de monitorear la inflación, casualmente porque incide sobre la estabilidad interna y externa, afecta el crecimiento económico y además un elemento muy fundamental para poder actuar sobre la inflación es que los bancos centrales deben de ganar en credibilidad. Y en esto el logro de una inflación baja, pues, y a la medida en que el Banco Central logre el objetivo, la meta que se propuso, por ejemplo, en el 2014 dice, vamos a lograr una inflación de 5%, por ejemplo, en el 2015, y se logra esa inflación de 5%, entonces los agentes económicos van a tener una mayor credibilidad en el Banco Central y probablemente la inflación va a estar más cerca del 5% que aquella circunstancia que el Banco Central dice la inflación va a ser 5% y termina siendo un 10%. ¿Cuáles son los elementos fundamentales de la inflación? Bueno, primero, para entender el fenómeno inflacionario, debemos definir qué es la inflación. Y la inflación normalmente se define como un aumento general y sostenido en el nivel de precios. General y sostenido en el nivel de precios. Es decir, hay inflación cuando los bienes de una X canasta, todos aumentan y en un periodo prolongado. ¿Cuáles son los indicadores que usualmente se utilizan para cuantificar la inflación? Normalmente se tiene un índice de precios al consumidor que lo que te mide es el incremento o la caída en el costo de la vida. Incremento si hay inflación, caída si hay deflación. Inflación es cuando hay aumento en los precios, deflación es cuando hay caída en los precios. Y esta canasta difiere de cada país porque no todos los países tienen obviamente los mismos gustos y preferencias y por tanto en cada economía se define una canasta para una familia típica que vive en un área predeterminada y este indicador permite ir evaluando en forma mensual, en forma acumulada o interanual
el crecimiento en los precios. Hay otro indicador también que se ha ganado relevancia en los últimos años, que es el índice subyacente de inflación. ¿Qué quiere decir esto? Este índice lo que mide es aquel incremento o caída en los precios que es resultado de la política monetaria que el Banco Central aplica. Cuando digo política monetaria tiene que ver con liquidez, la cantidad de dinero que el Banco Central inyecta en una economía. En la medida que el Banco Central emita más dinero que lo que requiere la economía para realizar transacciones, eso va a generar inflación. Y si en un momento determinado falta dinero para realizar las transacciones, va a haber deflación. Tanto la inflación como la deflación genera inconvenientes para el normal desenvolvimiento de los negocios. Otro indicador usualmente utilizado en América Latina, Costa Rica y en Honduras es el índice de precio del productor industrial. ¿Qué te mide este indicador? La variación en los costos empresariales. Es decir, índice de precio del consumidor, costo de vida, índice de precio del productor industrial, costos empresariales, índice subyacente de inflación, la inflación asociada a la política monetaria del Banco Central. Ahora bien, si queremos medir el aumento de los precios, la caída de los precios de la canasta de bienes y servicios que un país produce, debemos de utilizar el deflator implícito del PIB. ¿Cómo se obtiene el deflator implícito del PIB? Se toma el PIB nominal entre el PIB constante por 100. Ese número que nos da, por ejemplo, en el 2015, lo dividimos entre el deflator implícito del 2014 menos 1 por 100 y nos da el incremento en los precios o la caída en los precios. Muy bien, en el caso de Costa Rica y Honduras, la canasta de bienes y servicios que utiliza para medir el incremento en el costo de la vida, estamos hablando del índice de precio del consumidor. Hablamos de 4 indicadores. En este momento nos estamos refiriendo al índice de precio del consumidor. En el caso de Costa Rica, esa canasta contiene 226 bienes, en Honduras 227. En el tema de servicios hay 66 servicios en Costa Rica y 55 servicios en Honduras. El total sería 292 en Costa Rica y 282 bienes y servicios en Honduras. Pueden observar que la canasta se parece bastante, pero no necesariamente es igual. Ahora bien, cuando medimos la evolución de los precios utilizando el IPC, en el caso de Costa Rica y Honduras, observamos que en los últimos años la inflación en Costa Rica ha sido relativamente más baja que la de Honduras. Por ejemplo, en el 2014, Costa Rica tuvo una inflación de 5,1%, Honduras una de 5,8%. De igual manera, podemos utilizar el índice subyacente de inflación para Costa Rica, que anduvo en 4,2%. En el 2014, Honduras no publica un índice subyacente de inflación, pero sí un deflator implícito, que en el caso de Honduras fue 5,5% y en el caso de Costa Rica fue 4,7%. Usualmente, para determinar si un país tiene una inflación relativamente baja, se compara esa inflación con la de los socios comerciales. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si Honduras tiene que los principales socios comerciales son Estados Unidos, Europa, algunos países de América del Sur, entonces se contrasta la inflación promedio de esas regiones con la de Honduras. Normalmente se utiliza como referencia una variación de precios de socios comerciales de alrededor de un 3%. ¿Qué quiere decir esto? Que Costa Rica y Honduras han logrado una reducción en los últimos tiempos de la inflación, pero todavía está por encima del 3%, de manera que se tiene que seguir trabajando en reducir esa variación de los precios para lograr llegar a ese 3%, lo cual puede hacerse en un mediano plazo para evitar implementar políticas económicas muy contractivas que puedan generar deterioros en el crecimiento, en la producción y en el empleo. Todo eso tiene que ser valorado por el Banco Central o por los responsables de implementar una determinada política para alcanzar una variación de precios más baja. ¿Cómo medir la inflación? Independientemente de que sea el IPC, el ISI, el índice de precio del productor industrial o el índice de precio al por mayor, si es que es el que utiliza en Honduras, o el deflator implícito. Bueno, normalmente se establece un índice con un año base y lo que hacemos es tomar el nivel del índice, por ejemplo, a diciembre del 2014, dividido entre el índice de precios de diciembre del 2013, menos 1 por 100 y me da la variación. Eso mismo se hace para cada uno de los índices. Si queremos hacerlo mensual, pues el nivel del índice, por ejemplo, en julio del 2015, entre el nivel del índice de junio del 2015, menos 1 por 100 y me da la variación de ese mes. Ahora bien, si queremos medir la inflación acumulada en el año, tomamos el nivel de julio del 2015 entre el nivel de diciembre del 2015
menos 1%, y podemos obtener la inflación en los primeros 7 meses de 2015, tanto en Honduras como en Costa Rica. Es fundamental en un país que haya estabilidad de precios. Es un factor esencial para el crecimiento y el desarrollo económico. Además, que también es importante la inflación estable para lograr una adecuada competitividad de los productos que elaboran en Costa Rica y en Honduras respecto al resto del mundo. Como hemos dicho previamente, es fundamental que la inflación no solamente sea baja, sino que sea poco volátil, es decir, que sea estable para evitar una erosión en el poder adquisitivo de las familias que residen tanto en Costa Rica y las mismas empresas que residen tanto en Costa Rica como en Honduras. Entonces, los estudios o la teoría económica plantea que la inflación es estrictamente un fenómeno monetario, es decir, que la inflación se deriva de la excesiva liquidez, es decir, medios de pago, medio circulante, numerario en poder de público más depósitos en cuenta corriente, un excesivo monto de esos recursos respecto a la cantidad de bienes y servicios que la economía está produciendo. Hay otros elementos, sobre todo en economías pequeñas y abiertas, como es el caso de Costa Rica y Honduras, que pueden incidir como la inflación importada, pero fundamentalmente la inflación es un fenómeno monetario. De manera que cuando hay inflaciones altas, hay ganadores y perdedores. ¿Quiénes ganan cuando hay inflaciones altas? Las personas que tienen la capacidad de cubrirse comprando bienes materiales. Por ejemplo, si yo tengo dinero y hay una inflación alta, el poder adquisitivo de ese dinero cae, pero si compro un automóvil, un terreno, un edificio, pues me protejo más. Eso lo puede hacer la gente que tiene un poder de ingreso relativamente alto, pero las personas que tienen un ingreso relativamente bajo tienen menos capacidad de cubrirse de los incrementos de la inflación y probablemente son los que más pierden. De igual manera, pierden el sistema financiero, en el sentido de que los préstamos que se realizan van a perder valor y probablemente dieron haber cobrado una tasa de interés más alta que la que al final habían cobrado a los deudores. Otro ganador sería lo mismo del Banco Central. Cuando emite dinero y hay una inflación alta, el dinero que está en circulación pierde valor y eso genera una ganancia que se conoce como señoreaje en el caso de los bancos centrales. Hay diferentes niveles de inflación. Es importante también tener en consideración esto. Por ejemplo, una inflación moderada está entre 0 y un 9%. Una inflación galopante ya empieza a ser de 2 dígitos, es decir, más de 10%. Y una hiperinflación es cuando es la variación de un año respecto al año previo supera el 100%. Hay otros conceptos como esta inflación que se refiere a cuando hay estancamiento económico y hay inflación, fenómenos que se dan también en la economía, y además, como hemos dicho, la deflación, es decir, lo contrario a la inflación, cuando hay una caída en los precios. Entonces, cuando hablamos de inflación, es importante tener en cuenta también ese tipo de elementos para tener una idea más integral de lo que la inflación implica. Detonantes de la inflación. Hay básicamente 3 fuentes de la inflación. Vía demanda es cuando hay incremento en la demanda agregada, es decir, el consumo, la inversión y el gasto del gobierno aumenta más rápido que la oferta de bienes y servicios y eso me genera inflación. Por el lado de la oferta, quiere decir cuando hay, por ejemplo, reducciones de la cantidad de bienes y servicios que un país produce. ¿Cómo se puede presentar esto? El clima, por ejemplo, cuando hay lluvias o sequías importantes que hace que se pierda parte de la producción de un país, se contrae la oferta, la demanda sigue siendo la misma y por tanto los precios suben. Y además, la inflación por costos, que es más asociada a la inflación importada en el caso de las economías pequeñas y abiertas como Costa Rica y Honduras. Es decir, hay un incremento en el precio del petróleo en los mercados internacionales, se trae el petróleo a los países y hay que subir los precios porque las empresas ven incrementados sus costos de producción. Entonces, reitero, 3 factores que detonan la inflación. Vía demanda, incrementos en la demanda agregada, es decir, más consumo, más inversión, más gasto gubernamental. Vía oferta, cuando hay reducciones en la oferta de un país. Y inflación de costos, que es cuando se da un incremento en los costos de producción de una empresa, dado un aumento en el costo de los insumos que son requeridos para producir. Ahora, básicamente vamos a entrar, observamos
en las gráficas que se presentan, las economías centroamericanas han logrado reducir la inflación. Se puede ver en este gráfico que dice economías centroamericanas inflación. Han logrado reducir la inflación respecto a 1980, por ejemplo. La inflación ahora está entre un 10 y un 0%, eso es importante, pero sigue existiendo una relativa volatilidad que también debe ser atacada en el mediano y largo plazo para lograr que haya una mayor estabilidad interna y eso contribuya a generar un círculo virtuoso en materia de producción y de empleo y de bienestar de los países. Otro elemento a tomar en cuenta en esta gráfica se llama inflación Costa Rica y Honduras. Comparamos la evolución de los precios en Costa Rica y Honduras y de igual manera, al igual que los otros países centroamericanos, se logra precisar que estos países han de igual forma logrado reducir la inflación. Ambos andan alrededor de una inflación de 3 a 6%, lo cual es muy positivo comparado con los niveles de hasta 80%. En el caso de Costa Rica, por ejemplo, en 1981. Sí es relevante tener en consideración también que hay países que han tenido una historia de inflación más alta que otras. En el caso de Costa Rica y Honduras se podría decir que la historia inflacionaria se han parecido mucho, con la única excepción de la crisis en 1980, que hizo que Costa Rica tuviera una inflación más alta que la que observó Honduras, pero que en general el mensaje final es: se ha logrado mejores resultados en materia de inflación, y eso es porque los países se han propuesto lograr o utilizar las políticas económicas, principalmente la monetaria y la cambiaria, como instrumentos para reducir la inflación. Y eso es muy positivo desde la perspectiva de los evaluadores internacionales. De igual manera, en esta gráfica de Costa Rica, variación en IPC y PIB real, podemos observar que hay generalmente una relación inversa entre más precios, menos producción, es decir, más inflación, menos crecimiento en la cantidad de bienes y servicios que el país produce, y lo contrario. ¿Por qué? Por lo que dijimos desde el inicio. Una inflación baja y estable hace que los agentes económicos, familias, empresas, gobierno, resto del mundo, realicen transacciones en un país exentos de incertidumbre. Es decir, en un entorno más certero, que eso se traduce en la sumatoria de las decisiones en una mayor producción, en un mayor empleo, en un mayor bienestar. En el caso de Costa Rica, que es para el que tengo datos, no pude obtener los datos del índice subyacente de inflación de Honduras. Podemos claramente ver en los últimos años, particularmente para este país, que tanto el índice de precios al consumidor como el índice subyacente de inflación tienen una tendencia decreciente, lo cual nos dice que la inflación asociada a la política monetaria que el Banco Central hace se ha controlado. Sigue existiendo un poquito de volatilidad y se está trabajando en eso. Pero además el índice de precio al consumidor también ha reducido la variación interanual y además presenta una evolución relativamente, digamos, una variación que va hacia una variación más baja cada año, pero de igual manera que el índice subyacente de inflación, un poco de volatilidad. Entonces se podría decir que en el caso de Costa Rica y Honduras, la inflación IPC, ISI, deflactor implícito, índice de precio del productor industrial, hoy día se parecen más a la inflación promedio de los socios comerciales respecto a hace 20, 30, 40 años. Sin embargo, insisto, el mensaje es: sigue existiendo una relativa volatilidad que debe ser afrontada por el Banco Central de Honduras y el Banco Central de Costa Rica. Y en eso, según las noticias que tengo, se está trabajando. Básicamente, esta es la clase la charla que queríamos dar en términos de inflación. Lo relevante para todos los individuos es que la inflación nos afecta directamente, es decir, nos reduce la capacidad del poder adquisitivo, nos reduce el bienestar, y por eso tenemos que estar pendientes y monitoreando qué está ocurriendo con la inflación, dado que el bienestar familiar, personal, se va a ver afectado. Muchas gracias y los espero en otra clase en el futuro.